7:38 de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio tenemos que hablar, Aníbal, de algo que le preocupa mucho a los cuidadores, a los padres de familia, porque se han incrementado los casos de tosferina, enfermedades respiratorias en la ciudad, y es por eso que queremos entender pues cuáles son las implicaciones de esta enfermedad, también cuáles son esas medidas de prevención que tenemos que tomar en casa y en entornos donde los niños están expuestos, y qué mejor que hacerlo de la mano de los profesionales. Es por eso que a esta hora nos acompaña Jimena Hurtado. Ella es pediatra y neonatóloga de la Subred Suroccidente. Bienvenida a este espacio, gracias por aceptar esta invitación para hablar de este tema que preocupa mucho, los casos de tosferina en la ciudad. ¿Qué es la tosferina y cómo podemos prevenirla? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, la tosferina definitivamente sigue siendo una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir? Que es algo endémico, que permanentemente vamos a tener casos en todas las poblaciones, en todas las regiones del mundo de tosferina. La tosferina es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito, por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. ¿Sí? En general, el reservorio de este agente infeccioso siempre es el humano. Sí, obviamente a medida que tenemos las edades, la inmunización, las vacunas, vamos a tener unas edades mucho más prevalentes para la infección. Por eso los niños son los que más tienden a tener afectación por la tosferina. En este momento, a 2025, hemos tenido un rebrote de la infección de tosferina a nivel del distrito, a nivel de Bogotá, y eso nos tiene un poquito en alerta a toda la parte sanitaria de Bogotá, a las partes públicas, a los hospitales públicas, emprendiendo todas las campañas para disminuir el riesgo de infección de tosferina. Y obviamente, ¿por qué? La tosferina finalmente es una infección que en grupos específicos, como son los menores de 6 meses, como son los recién nacidos prematuros, puede llegar a aumentar el riesgo de mortalidad en estas edades. Doctora, yo le quiero hacer, buenos días, que no la saluda. Yo le quiero hacer varias preguntas. La primera y la más sencilla es porque hay gente que pronto no sabe qué es una persona neonatóloga. Okay. ¿Qué es eso? Bueno, yo soy pediatra. Ajá, pediatra de los niños, neonatólogo más chiquiticos. Soy pediatra y tengo una supraespecialidad en neonatología. Yo soy experta en los recién nacidos, en los bebés. Pero neonatólogos son los recién nacidos. Los recién nacidos. ¿Hasta cuándo un bebé es neonato? Si yo nazco de 9 meses normal hasta los 30 días, pero si yo nazco prematuro voy hasta las 44 semanas de edad corregida. Esos son mis bebés que atendemos en el hospital de Kennedy. ¿Y esos son de la población que más riesgo tiene con la tosferina? Sí. Definitivamente el riesgo está incrementado en bebés con bajo peso, en bebés prematuros. ¿Por qué? Porque ellos nacen con una inmunidad muy baja, pero no solo eso. Son niños que han tenido que estar hospitalizados, que han requerido ventilación mecánica, que han requerido nutriciones parenterales, y estos niños tienen mucho más riesgo a ser susceptibles a este tipo de infecciones que tenemos hoy por hoy. No solo tosferina, sino también virus diferentes como el sincitial o el adenovirus, que normalmente también circulan en la ciudad. ¿Cuál es ese cuadro clínico de un bebé con tosferina? ¿Cuánto tiempo experimenta esta tos que además no le permite casi ni siquiera respirar? ¿Y esto puede ser fatal para ese niño? Claro. Sí, si bien a medida que van creciendo se disminuye esa tasa de mortalidad o esa tasa de letalidad que puede llegar a tener la tosferina, a menos edades mucho más riesgo. Claramente se puede confundir, y esa es una de las cosas que nos implica en salud pública, porque esta es una enfermedad en salud pública que hace que se disminuya ese subregistro que tenemos nosotros en entidades de salud. ¿Por qué? Porque se confunde fácilmente con un resfriado común al inicio. Entonces, generalmente ingresa la tosferina, tenemos un periodo de incubación más o menos de unos 5 a 7 días, el niño puede arrancar con tosecita, con rinorrea, con moquitos, con tos, y va progresando en ese estado clínico, ¿sí? Generalmente la tosferina no es una infección que me cause una fiebre como tal alta, como otros agentes infecciosos, otros virus como el sincitial respiratorio, el adenovirus, que siempre da un poquito más de fiebre. La tosferina es un poco más fiebre larvadita, 38, 39 grados centígrados. ¿Pero qué causaría la muerte? ¿Por qué colapsa ese paciente? Sí, claro. Estos bebés, como digo yo, los que más se me mueren son los bebés de menores de 6 meses. ¿Qué pasa? La tos aumenta, va incrementando, se vuelve una tos quintosa, que es conocida por todos, algunos la llaman, por eso es tos
tosferina, sí, porque es como el gato, como cuando tose el gato, como cuando tose el perro, sí, entonces estos niños empiezan a hacer accesos de tos quintosa. Esa tos quintosa hace que ellos se me empiecen a poner morados, empiecen a tener dificultad respiratoria, me van a generar hipoxemia. ¿Qué quiere decir hipoxemia? Me baja la cantidad de oxígeno en la sangre y esto puede ocasionar que el bebé entre en una inminencia de falla ventilatoria y puede llegar inclusive a necesitar unidades de cuidado intensivo y a tener que ventilar estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo, porque obviamente pues si aumenta la dificultad respiratoria, si el niño no está logrando llegar a esos niveles de saturación adecuados, pues el riesgo de que hagan una falla y entre no solo el sistema respiratorio en falla, también va a entrar en falla el corazoncito, el cerebro. De hecho, sí, dentro de lo que estudiamos y sabemos de la literatura médica, muchas de las veces los casos de tosferina están asociados con encefalopatía por tosferina. No está bien, ¿qué es eso? Bien estricto saber que el compromiso, y muchos niños tienen compromiso neurológico, sea por el germen patógeno de la tosferina, ¿sí? Todavía no podemos decir, es la tosferina como tal, la bordetela, la que está ocasionando un daño neurológico en ese bebé, o definitivamente fueron esos episodios de hipoxemia, es decir, el niño tose, trata de defenderse y se le baja la saturación y eso me va a empezar a afectar el cerebro. ¿Por qué? Porque ese cerebrito de esos bebés me baja la cantidad de oxígeno y me puede generar lesiones. Muchos de estos casos graves pueden llegar hasta convulsiones en algunos recién nacidos y niños lactantes menores de 6 meses. Doctora, muchas de las personas que nos están viendo en este momento no tienen acceso directo, es decir, ya a un pediatra, o decir ahora no hay por urgencias, o de pronto sí, pero no tienen la posibilidad de salir corriendo. Pero de pronto sí tienen acceso a un computador, a internet y empiezan a buscar información. Tosferina y ahora se me puso morada la uña al bebecito y salgo corriendo. ¿Qué decirles a ellos y cuáles son estos síntomas? Usted nos explicaba muy bien la tosferina, que parece como una tos de perro, como se dice, o tos de gato. Pero ¿cuál es como otro síntoma que uno diga, no, definitivamente mejor me voy de una para donde el médico, así me tenga que esperar ya unas 8 horas? Exacto. Entonces, la invitación 1 es que si mi bebé tiene un resfriado común, si yo veo que mi niño menor de 5 años, y esto porque estamos teniendo una sobreoferta, una sobreocupación en las unidades de salud, si yo veo que mi niño es bien, mi niño no tiene un factor de riesgo, mi bebé no es un bebé prematuro, mi bebé no ha sido un bebé bajo peso, mi bebé no es un bebé desnutrido, ¿sí? Uno podría estar mirando si ese resfriado común es simplemente eso, un resfriado común, una gripita, yo puedo empezar a darle acetaminofén y contenerlo, pero después de 3 días, si ese niño tiene una dificultad respiratoria, si la mamá empieza a ver que definitivamente esos accesos de tos quintosos lo hacen poner más morado, lo hacen vomitar permanentemente, el niño ya tiene un rechazo a su alimento, un rechazo a la vía oral, o definitivamente ya se empieza a poner somnoliento, ya no quiere comer, ya no está activo, eso son síntomas de alarma que la mamá no se debe quedar en la casa esperando, porque eso también nos pasa mucho en el sector público. Perdón, un síntoma ahí puede ser que esté como con gripita, con tos, pero come muy bien. Ahí es como... Si como uno dice, si el niño está comiendo bien, vamos bien, pero si uno rechaza la vía oral, algo está sucediendo y ese sí es un punto de alarma. Sí, digamos que todos, enfermo que come... Sí. No le pasa nada. Hablamos mucho de la vacunación, hablamos de la importancia de inmunizar a esta población que es tan vulnerable no solamente a la tosferina, sino a muchas cosas que también pueden ser mortales para los niños y los adultos. Pero hablemos, doctora, además de la inmunización, ¿qué pasa después de que el niño ya tiene tosferina? ¿Cómo se cura? ¿Cuál es ese proceso para que esta persona pues atraviese la enfermedad y pues salga avante? ¿Y esto puede volver a repetirse más adelante en su vida? Sí, definitivamente sí, puede uno volver a repetir, ¿sí? Por eso es tan importante, el esquema de vacunación, pero voy a irme un poquito atrás lo que me estás diciendo en tratamiento, ¿sí? Definitivamente cuando yo ya detecto que este niño es un caso muy probable, un caso sospechoso de tosferina, yo digo, le voy a tomar las pruebas para detectar, confirmar la tosferina, debo iniciar el antibiótico, que es el tratamiento específico para tosferina, ¿sí? Si yo lo pongo y yo inicio esa administración de ese tratamiento específico para mis bebés, ¿sí? Antes de los 5 días o antes de los 7 días del inicio de los síntomas, en esa fase catarral, cuando están súper mocosos, cuando empiezan a hacer toser, yo disminuyo el riesgo de mortalidad y el riesgo de complicaciones como son neumonías, como es falla respiratoria, como eso ir a una unidad de cuidado intensivo, y estoy haciendo el tratamiento ideal. La
idea es empezar por lo menos 5 días de tratamiento con unos antibióticos específicos del grupo de los macrólidos, ¿sí? Así es como se cura, con antibióticos. Así es como se cura, y aquí también es otra cosa importante, que no solo es el antibiótico en esta, porque entonces ahora todo el mundo sale corriendo, hay que tomar antibiótico. Ojo, la medicación sin la orden médica no debe ser. Yo no debo asistir a servicios, a la droguería, a que me vendan, la doctora dijo que un macrólido, entonces vamos a darle esto, porque eso incrementa el riesgo de tener resistencia a otro tipo de bacterias y puede ser otro germen que no sea la tosferina. Lo otro importante en ese tratamiento siempre es la hidratación del bebé, mantener una adecuada hidratación. Los cuadros respiratorios, a veces uno dice, bueno, y le pongo oxígeno, y le pongo inhaladores, y le pongo un montón de cosas que tenemos los médicos y las mamás nos piden, porque como tú lo dijiste, en la IA ya uno le dicen y le sacan el listado de inhaladores y el listado de cosas. No existe un tratamiento que me disminuya la sintomatología, simplemente vamos como haciendo esa compañía para disminuir pues todas las incomodidades que pueden surgir de estos eventos. Doctora, ya casi se nos va acabando el tiempo, pero ¿algo tiene que ver con eso la bronquiolitis o eso es otra enfermedad como otra gripa que es otra afección? Si bien son muy parecidos los cuadros, y esa es una de las razones de su registro, que para nosotros los médicos también a veces no es tan fácil poder detectar si ese niño es una bronquiolitis o es una tosferina. Se comportan muy similar, pero la bronquiolitis es más secundaria a cuadros virales. ¿Y se trata igual ahí con los antibióticos ya? Los cuadros virales es sin antibiótico, es únicamente mirando el germen y haciendo seguimiento, hidratación y este tema. En términos de cuidado y recomendaciones, doctora, mire, yo tengo 2 niñas de 3 años y medio y la visión de los padres y de los cuidadores frente a los virus respiratorios es muy diferente, es muy divergente. Quienes creen en la vacuna, quienes no creen en la vacuna, que para que coja defensas. Y por más de que uno en casa haga toda la prevención y cuida a los niños, pues tiene que mandarlos al jardín. Los envía sanos y luego llegan de pronto con algún virus respiratorio. ¿Cuál es esa recomendación? Porque es que no solamente es una gripa, la tosferina mata niños. O sea, realmente es una enfermedad muy compleja. Las cifras están muy elevadas este año. El salto fue impresionante, más de 100 casos en Bogotá. Y pues parece que de pronto la gente no se toma muy en serio este tipo de virus. ¿Cuál es esa recomendación puntual para todos los cuidadores y padres de familia para que no sigamos tomando esto como tan relajados, porque realmente afecta las cifras de mortalidad en Bogotá? Bueno, yo creo que lo más importante es la vacunación. Yo creo que es una medida muy costo efectiva, ¿sí? Y ya les voy a decir otras dos, pero me voy a centrar un poquito en vacunación, ¿sí? Es muy importante decirle a todas las mamás de niños hoy en Colombia, en Bogotá, que acudan a los centros de vacunación. Aún tenemos niños que solo tienen una dosis, niños que a los 5 años no tienen ni una sola dosis de la vacuna para la tosferina, que es la DPT, que es la vacuna pentavalente que tenemos en nuestro esquema PAI. Entonces es muy importante incentivar a todas las personas, y sobre todo lo que tú estás diciendo, en entornos escolares es muy importante que esos entornos escolares tengan ese cuidado de mirar, oiga, este niño sí, la mamá me trajo el carnet de vacunas, sí estará vacunado, como hacer ese reporte y ese seguimiento de esos bebés y de esos niños que no están siendo vacunados. Y en cuanto a vacunación también es muy, muy importante, lo estamos hablando ahora, es la vacunación de la gestante. Entonces, tú vienes, ¿por qué? Porque ya dije, los menores de 6 meses tienen más riesgo de mortalidad, entonces qué bueno tener una mamá que esté vacunada. Ya esto está claramente con toda la evidencia científica de que una mamá que está embarazadita después de la semana 26 debe recibir la DPT. Entonces, la invitación a todas las gestantes del distrito a que acudan a los centros de vacunación, porque esto me permite que esos niños no me vayan a tener una mamá y vayan a tener contacto con tosferina. Claro. La otra recomendación que es supremamente costo efectiva y nos la enseñó COVID es lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social un poquito. Reforzar esas medidas, doctora. Sí. Gracias por estar con nosotros aquí. Se nos quedan muchas preguntas, pero nos tocan otra oportunidad porque ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable.